Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Acá estamos retomando una vez más las clases de análisis matemático de licenciatura. El práctico que toca hoy es el práctico número 11, ¿sí? Que corresponde a diferencial, ¿sí? Teorema de Rolle, ¿sí? Bueno, como siempre está el cuestionario, los ejercicios resueltos para que vean cómo, para que se guíen cómo son los problemas. ¿Y qué más? Bueno, y como siempre los ejercicios, que es lo que nos vamos a dedicar a nosotros, ¿o no? Bueno, el punto número uno, medio teórico, así que ese no lo vamos a tocar. Vamos directamente a los puntos que yo les digo que se tienen que preocupar, porque ese seguramente va a ir en el examen. Bueno, eh, el punto número dos tampoco lo voy a hacer porque bueno, se lo voy a pasar resuelto, sí. Se lo voy a pasar resuelto, pero no lo voy a hacer. Bueno, este es otro más que nada conceptual también, ¿sí? Está bueno que lo hagan, pero que le vaya a tomar esto medio difícil, ¿sí? Vamos a lo que va directamente al examen. Estos problemitas que están acá, ¿sí? Esos son problemas típicos de examen y este también, ¿bueno? Bueno, punto número 3 dice, el área de un cuadrado varía cuando su lado se incrementa en delta de L. Esquematiza en una figura la situación descripta y calcula esto que está acá se lee como la variación exacta del área, ¿sí? Y esto que está acá sería la variación aproximada, ¿sí? Si el lado es de 12 centímetros y se incrementa en tanto y tanto. Bueno, vamos a los cálculos. Esta era mi tablita de fórmulas estaba haciendo un resumen de las fórmulas de análisis matemático para la segunda parte, ¿sí? Ya se lo voy a pasar, ¿sí? Cuando lleguemos a los 300 suscriptores, que ya estamos ahí nomás, ¿sí? Creo que estamos por los 270, la última vez que me fijé. Bueno, entonces vamos al punto número 3. Punto número 3, este problema, ¿sí? Bueno. Vamos a esquematizar primero la situación que acá me plantea, ¿sí? Bueno, me dice que originalmente yo tengo un cuadrado, este que está acá, este que está acá, ¿sí? Este es mi cuadrado original, ¿sí? Este cuadrado eh, va a tener una cierta, va a tener una cierta medida, ¿sí? Una cierta medida, ahí que me lo dice el problema. Bueno, y esta medida va a ser L, ¿o no? Nuestra medida L. No, esa es la I, ¿no? A ver, es lo mismo. L, ¿sí? Bueno, ¿y qué me dice el problema? Bueno, me dice que el lado se incrementa en delta de L, ¿sí? O sea que este lado va a sufrir una variación, ¿bueno? Por lo tanto, como todos los lados son iguales, todos los lados van a aumentar. Así que vamos a hacer un cuadrado más grande, ¿sí? Que va a ser este que está acá. Formato de la forma. Mm, que no sé por qué. Bueno, no sé por qué no, me lo tapa al otro gráfico. Este que está acá. Mm, medio raro, pero bueno, vamos a solucionar. Por ahora vamos a hacer esto. Este lo vamos a hacer más grande, ¿sí? Y este que está acá lo vamos a hacer más chiquito. Bueno, esa sería la situación problemática, ¿sí? Habíamos dicho que mide L una cierta longitud L, el lado de este cuadrado chiquito. Bueno, esto lo vamos, y este es el lado más grande, ¿sí? Esto lo vamos a hacer con otro color para que se note, ¿sí? Lo vamos a hacer con ese color. Bueno, y este cuadrado, el lado de este cuadrado va a ser L más ese delta de L. Bueno, es lo que me dice cuadrado.
L más UI. Bueno, vamos a poner DL, ¿sí? No es exactamente lo mismo, pero bueno, para hasta que busque la letra griega y todo eso, ¿sí? Después cuando lo pase en limpio, digamos, voy a hacerlo este, de una forma más correcta, digamos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que yo tengo que calcular el área, ¿sí? La variación del área, ¿sí? Porque este cuadrado en azul va a tener un área y este cuadrado en naranja va a tener un área, ¿sí? Entonces tengo que calcular la variación del área, ¿sí? ¿A qué se refiere con eso? Uy, bueno, ahora no sé cómo... Bueno, esto... Sí, a esto, ¿sí? Esto, ¿sí? Todo lo que queda entre... Todo lo que estoy rayando así, hacer lo que queda entre el cuadrado azul y el cuadrado naranja. Eso me está pidiendo, esa área es la que me está pidiendo. Bueno, y como bien dice el problema, yo lo puedo calcular de una forma exacta y de una forma aproximada. Bueno, ¿y qué dato me da el problema? Me da que el lado, fíjense, me dice que originalmente mide 12 centímetros, ¿sí? Entonces ahí puedo poner, más que puedo, tengo que poner, ¿sí? 12 centímetros. Bueno, y se plantean dos situaciones, ¿sí? Una cuando el lado se incrementa en 1 centímetro, ¿sí? 1 centímetro, o sea que ese incremento va a ser ese delta de L, ¿o no? Ahora vamos a hacer entonces para el caso 1, ¿sí? Ahora con ese, que dice que es 1 centímetro, ¿bueno? Estamos en el caso 1, ¿sí? En el primer caso. Bueno, entonces yo tengo que calcular la variación exacta, ¿sí? El delta de A y la variación aproximada, ¿sí? Esas dos. Bueno, a ver. Mm, no. Bueno, vamos a calcular primero la forma exacta. Bueno, ¿cómo viene la mano con esto de la forma exacta? Bueno, vamos con la forma, vamos a calcular de forma exacta, ¿sí? ¿Qué fórmula tenemos que usar para calcularla de forma exacta, ¿sí? Esta que está acá. Mm, el delta de f de x va a ser igual a... acá en forma general es este, ¿sí? Delta de f va a ser igual a f de x final menos f de x inicial. Bueno, esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá ustedes lo van a encontrar de esta manera, ¿sí? Seguramente el profe les dio de esta manera, ¿sí? X sub 0 más delta de x. ¿No? Seguramente el profe les dio de esta manera, ¿sí? Nada más que yo creo que esta forma es más entendible, ¿sí? Esto que está acá es lo mismo que esto que está acá, ¿bueno? Porque fíjense que, ¿qué cosa? Que delta de x es igual a, por definición, esto seguramente lo recordarán de física 1, a siempre es final menos inicial. Uy, ahí me comí la x. A ver, ahí lo arreglo. Menos x inicial, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo decir que x final, uy, otra vez me comí la x, ¿sí? X final va a ser igual a la x inicial más el delta de x, este que está acá. ¿Bueno? Eh, por lo que ven, serían expresiones equivalentes. Bueno, nada más que los profes lo ponen así, ¿sí? Y en la teoría lo van a encontrar así. Bueno, pero esta es la forma que tenemos que usar. Bueno. Y esto ya esto que está acá lo vamos a particularizar para nuestro caso, ¿sí? Para nuestro problema, ¿sí? Entonces, va a ser el delta de área va a ser igual
más que delta, como hablaríamos normalmente, ¿sí? La variación exacta del área va a ser igual al área final menos el área inicial, ¿sí? Ya no de X, sino va a ser de el lado inicial y este va a ser el lado final. Bueno, así que lo que tenemos que hacer acá simplemente es calcular cuánto vale el área cuando con esta longitud que está acá, esta, ¿sí? Esta que está acá, y el área con esta longitud, ¿sí? Lo que es lógico, ¿no? Si yo quiero calcular el área que queda entre estos dos cuadrados, y va a ser la diferencia de áreas, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se calcula el área de un cuadrado? Y simplemente es lado al cuadrado, ¿sí? Y bueno, acá vamos a poner así, ¿sí? Acá estamos, con esto estamos diciendo que el área depende del lado, ¿sí? Lo pueden poner así, así o así, ¿sí? Da lo mismo. Bueno, nada más que yo lo pongo así para ponerlo así de una forma más completa, digamos. Bueno, entonces acá simplemente lo que vamos a hacer es calcular el área del lado inicial, ¿sí? Que sería, este que está acá, me olvidé de poner, vamos a poner lado inicial, ¿sí? 12 centímetros. Acá vamos a poner 12 y esto va a ser, obviamente, 12. Bueno, y esto 12 al cuadrado nos da 144. ¿144 qué? Centímetros cuadrados, ¿no? Porque esto estaba en centímetros, ¿sí? Bueno, y ya tenemos esto que está acá, ¿sí? El área inicial. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a calcular el área con la longitud final, ¿sí? O sea, con este. Bueno, y para calcular eso, ¿qué tengo que hacer? Eh, bueno, tengo que recordar que el delta de L, pues, el delta de L es igual a la longitud final menos la longitud inicial, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la longitud final va a ser igual a la variación exacta de la longitud más la longitud inicial, ¿sí? Y ya con esto ya podemos calcular la longitud final. A ver, el delta de L, a ver, valía 1 y este vale 12, ¿sí? Por lo tanto, esto va a ser 13 centímetros, ¿o no? Y ya con eso podemos calcular esta que está acá. Vamos a calcular ahora para 13. Entonces ponemos 13, 13, 13 y bueno, ahora hay que usar la calculadora y hacemos 13 al cuadrado, me da 169, ¿sí? 169 centímetros. Bueno, a ver, vamos a ordenar esto un poquito para que se entienda. Vamos a hacer una tablita. Bueno, entonces tenemos que calcular esto. ¿Sí? Eso tenemos que calcular, ¿sí? Y para eso tenemos que calcular el área de la longitud inicial, que es lo que hicimos acá. Esto que está acá. Bueno, y todo esto que está acá es para calcular el área de la longitud final, ¿sí? O sea, este. Bueno, y bueno, simplemente ahora hay que reemplazar, ¿sí? El área de la longitud final, ¿cuánto es? Y es esto, ¿sí? 169 centímetros cuadrados. Y el área de la longitud inicial es esto que está acá. Bueno, y simplemente hacemos esa resta y ya está, ¿sí? Hacemos 169 menos 144 y eso me va a dar de 25, ¿bueno? Entonces, todo esto me da de 25. Esto que está acá, bueno, esto lo vamos a sacar del color. Y esto que está acá es la respuesta, ¿sí?
Bueno, ¿y esto qué es? Es la variación exacta del área. ¿No, gente? Esa es la variación. Así se calcula la variación exacta, ¿sí? Fíjense que para calcular la variación exacta no usamos las derivadas, bueno, que porque, bueno, por lo que vimos bien en los proyectos anteriores, vieron que en todo usamos derivadas, bueno, para calcular la variación exacta, no, ¿sí? Bueno, así se calcula de forma exacta, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a hacer la forma aproximada, ¿sí? Y ahora sí vamos a usar las derivadas, bueno, tenemos que partir de esto que está acá, ¿sí? Bueno, esa es la expresión que me da en la función del área en función del lado, ¿sí? Lo que vamos a hacer va a ser derivar, ¿sí? Lo vamos a derivar, obviamente, respecto del lado, ¿no? Entonces, la derivada de L cuadrado va a ser 2L, ¿sí? Acá tienen que recordar que esto que está acá, ustedes lo pueden expresar como derivada de A respecto a la derivada de L, ¿sí? De la variación de la longitud. Bueno, y si ustedes despejan el cambio del área, el cambio de la longitud, el dl, tiene que pasar multiplicando, ¿sí? Bueno, y de esta manera ya pueden calcular de A, ¿sí? Que es lo que les pide el problema, ¿sí? De A, ¿sí? La variación aproximada del área. Bueno, por eso tienen que, acá, la L la reemplazan por la longitud inicial, que recordamos que vale 12, ¿sí? Entonces va a ser por 12, y el cambio este que está acá, el cambio de la longitud, este va a ser este dato que está acá, ¿sí? 1 centímetro. Entonces va a ser 1. Y acá, acuérdense de las unidades, ¿sí? Bueno, esto ya, ¿cómo se dice? Es cuestión de multiplicar nomás, ¿sí? 2 por 12, 24. 24 centímetros cuadrados, ¿sí? Y esto que está acá es la variación aproximada del área. Bueno, todo esto es la respuesta, ¿sí? Bueno, y fíjense que entre 24 y 25 no hay mucha diferencia. Bueno, ¿sí? Esto que está acá sería el resultado real, ¿sí? Esto, el aproximado. Bueno, y ustedes van a ver que cuando este delta de L sea más chiquito, ¿sí? Como es el caso del segundo, esto que está acá, el dA, se va a aproximar al delta de A. ¿Sí? Bueno, ahora lo vamos a hacer. A ver, ya que modificar los resultados nomás, los datos nomás, lo voy a hacer ahora sí porque es copiar y pegar, ¿sí? Bueno, esto es lo bueno de hacerlo en computadora, así que solo tengo que copiar y pegar y ya está. Bueno, si tienen dudas, recuerden que lo pueden activar el micro y preguntar o en el chat del Meet, ¿sí? Bueno, estamos en el caso 2, ¿sí? Bueno, todo esto que ya lo voy a borrar, ¿no? Porque, bueno, ya lo expliqué de a qué viene. Bueno, para la parte 2 es lo mismo, ¿sí? La longitud inicial vale 12, lo que va a cambiar es este dato que está acá, que es 0.1. 0.1, ¿sí? Bueno, para el cálculo del área con la longitud inicial, este permanece constante, ¿sí? No cambia, ¿sí? Porque no cambió la longitud inicial, ¿sí? Sigue siendo la misma, ¿sí? Lo que cambió es este, ¿sí? El delta de L, ¿no? Que me va a afectar para el segundo cálculo de área. Bueno, acá, en vez de poner 1, ahora va a ser 0.1, ¿sí? Por lo que esto me va a quedar como
Ya no me va a quedar 13, sino me va a quedar 12.1. Entonces acá voy a tener que calcular el área de 12 con una longitud de 12.1 centímetros. ¿No? Entonces hacemos 12.1 al cuadrado y me va a dar de 146,41. Y ahora este resultado lo reemplazo acá. Bueno, si hacemos 146 menos 144 y me va a dar de 2.41. ¿No? Y esa va a ser la variación del área, la variación exacta del área cuando haya un incremento de 0.1 centímetros. ¿Sí? Ahora, para la variación aproximada, es exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Bueno, nada más que acá va a cambiar este dato que está acá, ¿sí? Que ahora es de 0.1. Bueno, entonces ahora va a ser 2 por 12 por 0.1. Y le va a dar de 24.1. ¿No? Y ese va a ser, ¿cómo se dice? Va, acá me metí la pata de vuelta. Sí, ya se me hacía así, porque fíjense que este es 24.1 y este es 2.41, así que hay una diferencia de más de 20 unidades. ¿Sí? Es que acá yo me equivoqué con la calculadora, ¿sí? Que en realidad da de 2.4. 2.4, ¿sí? Bueno, fíjense que de 2.4 a 2.41, como que no hay mucha diferencia, ¿sí? Hay una diferencia de 0.01, ¿sí? Ya se aproxima más, bueno, es lo que yo les decía, ¿sí? Mientras este que está acá sea más chiquito, el delta de A y el de A se van a aproximar mucho más, ¿sí? Van a tender a ser iguales, ¿sí? Mientras este sea más chiquito. Bueno, entonces sí se calcularía este punto, ¿sí? Y bueno, como le digo, este es uno de los puntos que posiblemente pueda ir, ¿sí? Eh, bueno, así que véanlo, no está muy complicado, ¿sí? Capaz que lo único, va, ya no tanto, porque como ustedes rinden virtual, tienen toda la fórmula a disposición, ¿sí? No, ya no tienen que memorizar de tantas cosas. Bueno, la cosa ahora es saber usar esas fórmulas, ¿sí? Bueno, ya saben, si tienen duda pueden preguntar nomás. Eh, bueno, eh, bueno, entonces pasamos al siguiente punto. Punto número 4 dice, en cada caso calcular la diferencial solicitada. Bueno, y esto que está acá es no es otra cosa que aplicar todo lo que vimos en los prácticos anteriores, ¿sí? De derivadas. Bueno, es básicamente lo que hicimos, lo que vimos haciendo durante todos estos prácticos, ¿sí? 4x al cubo menos x seno de x. Vamos al punto número 4 y a mí me da 4x. Uy, otra vez se me desconfiguró esto. Esperen que ya soluciono. A ver. Ahí. 4x más x por el seno de x. Era menos. Bueno, y acá fíjense que me pide calcular el delta de i. Bueno, acá lo primero que tienen que hacer ustedes es calcular la derivada, ¿sí? Como ya veníamos haciendo anteriormente, ¿sí? Y prima aquí va a ser igual. Bueno, la derivada de esto que está acá
va a ser igual a, bueno, ya seguramente lo saben, va a ser igual a 12x al cuadrado, ¿no? Porque este 3 que está acá pasa multiplicando, baja multiplicando, bueno, va a ser 3 por 4, 12, y bueno, menos, y bueno, acá tengo un producto, ¿sí? O sea que tengo que aplicar esta regla que está acá, esta que está acá, ¿sí? Que me dice que la derivada de un producto es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, ¿sí? Bueno, la derivada de x es 1 por el seno de x. Bueno, y acá vamos a abrir un paréntesis, porque, bueno, está este menos adelante, ¿sí? Para no confundirse, ¿sí? Recuerden que los menos siempre son problemáticos, ¿sí? Bueno, entonces, ahora tengo que hacer la primera sin derivar por la segunda derivada, ¿sí? La derivada del seno es el coseno. Bueno, a ver, eso, ahora, ya que estamos acá, lo vamos a poner en la hoja de fórmula, ¿sí? Porque acá la estoy armando de a poco. Eh, y igual a seno de x, entonces su derivada va a ser igual a coseno de x. Bueno, ya saben que si damos los 300 escritores lo voy a pasar para, así la pueden tener a mano. Bueno, entonces ya tenemos la derivada así, y es cuestión ya de solamente de acomodar. Bueno, este menos ya lo puedo distribuir, sí. Este 1 no hace falta ya que lo ponga, porque todo el número multiplicado por 1 me va a dar 1. Bueno, menos por todo esto me va a quedar menos, ¿sí? Menos que, menos x por el coseno de x. Bueno, acá una cosita, ¿sí? Acá recuerden que poner esto así, también lo podemos poner de esta manera. Derivada de ir, así. Bueno, fíjense que a mí lo que me pide es calcular este, ¿sí? El cambio de y, ¿sí? Bueno, así que acá lo único que tenemos que hacer es pasar ese DI al otro lado multiplicando, y con eso ya habremos calculado la derivada. Este que está acá es DI. Bueno, ese es DI, ¿sí? Bueno, y ahora fíjense que me pide D cuadrado I. Bueno, en otro programa me está pidiendo la derivada segunda. Bueno, así que vamos a hacer la derivada segunda. Bueno, tenemos que derivar esto que está acá. Esto que está acá lo vamos a derivar. Esto, en realidad sería esto que está acá. Esto y esto son lo mismo, ¿sí? Uy. Bueno, hacemos la derivada de 2x cuadrado, va a ser 24x. La derivada del seno, hay mucho cuidado, la derivada del seno no es coseno, ¿sí? La derivada del seno es menos, no, estoy diciendo cualquier cosa. Estoy diciendo cualquier cosa, la derivada del seno es coseno, ¿sí? Como bien puse acá, ¿sí? Estoy diciendo ahí. Casi comete un error. Coseno de x, ¿sí? Menos, bueno, acá otra vez tengo un producto, ¿sí? Tengo un producto, por lo tanto tengo que aplicar esta regla que está acá, la número 3. Entonces, hago la derivada primera, 1, por la segunda sin derivar, que es coseno de x. Bueno, acá otra vez voy a abrir paréntesis, ¿sí? Más, es lo que me dice la regla, ¿sí? Me dice más la primera sin derivar por la derivada de coseno, ¿sí? Y ahora sí, acá la derivada del coseno, yo tengo coseno de x, esa sí es menos seno de x, ¿o no? Entonces acá vamos a poner entre paréntesis menos seno de x. Cierro paréntesis, ¿sí? Y ya tengo la derivada segunda. Bueno, ya es cuestión de acomodar nomás, ¿sí?
Bueno, acá fíjense que primero que nada tengo más por menos, ¿sí? Así que acá me quedará que esto es menos. Y ahora fíjense que tengo que subir este menos que está acá, ¿no? Todo esto es positivo. Va, este que está acá ya lo puedo dejar como coseno, ¿no? Porque uno por coseno es coseno. Bueno, tengo menos por más, menos. Y acá fíjense, menos por menos, más, ¿sí? O sea que acá va a quedar que esto es igual a menos coseno de x, y adentro que menos por menos, más, ¿sí? Entonces acá va a quedar, aquí va a quedar más, ¿sí? Y bueno, otra vez puedo seguir acomodando, fíjense, porque menos y menos los puedo sumar, ¿sí? Me va a quedar menos 2 coseno de x, bueno, me va a quedar eso. Bueno, y aquí recuerden de la teoría que esto que está acá, yo lo puedo, yo lo puedo poner así. A ver. ¿O no? Por lo tanto, la derivada, esa que me está pidiendo el problema, lo único que tengo que hacer es pasar este que está acá, dividiendo, lo paso para el otro lado, multiplicando y ya está. ¿No? Y esta es la respuesta, ¿sí? Esta es la respuesta. Bueno, como verán, es solo aplicar derivadas nomás. Todo lo que estuvimos aplicando de derivadas, ¿sí? Eh, ¿Sí? Ya saben, si tienen dudas, me consultan nomás. A ver, ¿cuál más está interesante para hacer? A ver, vamos a hacer el B, ¿sí? El B. Ahí me pide la derivada segunda de esto que está acá. Entonces ponemos B es igual a I igual a 5 a la 2x. ¿Qué más me dice? Más logaritmo de 3 por x a la 3 cuartos, ¿sí? Medio complicado la función que hay que derivar. Ven esa función. Bueno, entonces la tengo que derivar, ¿sí? Tengo que hallar la derivada segunda. Bueno. Entonces vamos a proceder a calcular la derivada segunda. Bueno, entonces para ello, primero que nada, voy a tener que calcular la derivada primera. ¿Sí? Voy a tener que hacer la derivada de esto que está acá. ¿Sí? Y la derivada de esto que está acá. Bueno, pero acá fíjense una cosa, ¿sí? Esto que está acá no tiene ¿cómo se dice? Una derivada directa, ¿sí? No, o sea, no está en una tabla, bueno, no sale de tabla, ¿sí? Bueno, recuerden que para esos casos había que aplicar derivada implícita. Había que hacer unos truquitos con el logaritmo, bueno, para poder calcular la derivada de esto, ¿sí? Así que voy a calcular la derivada de eso, bueno. Así que acá para que se entienda qué estamos haciendo voy a recurrir a una tabla. Esto que está acá, ¿no? Bueno. Ahí voy a meter unos cálculos auxiliares y ahí voy a definir una función u que va a ser igual a esto que está acá. ¿No? Entonces ahí acuérdense que qué hacía yo.
calculaba logaritmo en ambos lados, ¿sí? ¿Eso con qué objetivo? Para aplicar esa propiedad del logaritmo que me decía que cuando yo tengo esto, logaritmo de a la elevado a una determinada potencia, esto automáticamente es igual a b por el logaritmo de a. ¿No? O sea, bajar el exponente. Bueno, entonces acá voy a poder sacar ese 2x lo voy a poder sacar para afuera. ¿Sí? Bueno, y ahora derivo ambos lados, ¿sí? Derivo esto y derivo esto. Bueno, la derivada del logaritmo de u, ahí acuérdense que es, acá no está, bueno, acá la pongo, ¿sí? Bueno, después voy a acomodar esta tabla igual a logaritmo de x. Este va a ser igual a 1 sobre el argumento, ¿no? Entonces acá me va a quedar que esto va a ser 1 sobre u por u'. Bueno, porque es lo que me interesa calcular, ¿sí? Y bueno, ahora tengo que derivar esto, ¿sí? Pero fíjense que esto que está acá es una constante, ¿sí? Más allá que esté como logaritmo, le da una constante. Si yo calculo el logaritmo de 5, me va a dar un número, ¿sí? Entonces tengo una función por una constante, ¿sí? Y ahí recuerden que ahí tengo que aplicar esta reglita que está acá. Eso directamente va a ser la misma constante por la derivada de esa función, ¿sí? O sea que esto va a ser logaritmo de 5 por la derivada de 2x, que es 2, ¿o no? Por lo tanto, u' va a ser igual a 2 por el logaritmo de 5 por u, ¿o no? Porque esto está dividiendo, pasa a otro lado multiplicando. ¿O no? Entonces, por lo tanto, u' va a ser igual a 2 por el logaritmo de 5 por lo que vale u. ¿Y cuánto vale u? Vale 5 a la 2x. ¿No? Entonces, acá, esto que está acá, en vez de poner esto, ya puedo poner todo esto, ¿sí? Porque esa es su derivada. Esa es la derivada que me está pidiendo, ¿sí? Bueno, y ahora tengo que derivar esto, ¿sí? Y bueno, para derivar esto, yo lo que voy a hacer, esto que está acá lo voy a escribir de otra forma, ¿bueno? Fíjense que acá estoy dividiendo, ¿sí? Estoy dividiendo, bueno. Y acá tengo que aplicar otra de las reglas, otra de las propiedades del logaritmo, que me dice que, bueno, para no copiar todo eso, la voy a buscar en el Google Maps, va que diga en el Google. ¿Cómo es? Propiedades. Bueno, sería la número 2, ¿sí? Logaritmo de A menos logaritmo de B. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto vendría a ser A y esto vendría a ser B, ¿sí? Por lo tanto, este logaritmo que está acá es lo mismo que yo escribiera así. Logaritmo de 3 menos el logaritmo de x a la 3 cuartos. ¿Sí? Ese logaritmo. Ponemos paréntesis, bueno, y ahí puedo seguir aplicando propiedades, ¿sí? Porque fíjense que esto es una potencia. Bueno, entonces por esta propiedad que está acá, esa potencia va a bajar, ¿sí? O sea que todo esto que está acá va a ser igual a, esto lo voy a correr para más allá. Entonces esto que está acá ya lo puedo bajar, ¿sí?
Bueno, entonces acá tendría que calcular la derivada de esto que está acá, y la derivada de esto. Bueno, fíjense que la derivada del logaritmo de 3 es una constante, sí, así que su derivada es 0. Bueno, ahí, igual la ponemos. Menos, la derivada de esto es 3 cuartos. Bueno, porque esto es una constante y esto es una función, ¿sí? Entonces, cuando tengo ese caso, directamente la constante por la derivada de la función, ¿sí? Que va a ser, en este caso, 1 sobre x. Ya acomodando esto, me va a quedar, bueno, este que está acá, este que está acá desaparece, y esto que está acá, yo lo puedo expresar como así. ¿Bien? Nada más que acá, este que está acá, como tengo que calcular la derivada segunda, este que está acá, más que expresarlo así, lo puedo dejar, a ver, lo voy a hacer abajo nomás. Lo puedo poner como 3 cuartos por x a la menos 1. ¿Sí? Bueno, ya van a ver por qué. ¿Sí? Entonces, eso que está hasta ahí, llegamos a la derivada primera. A la derivada primera, bueno, ahora vamos a calcular la derivada segunda, ¿sí? Bueno, entonces para calcular la derivada segunda hay que derivar todo esto, ¿sí? Bueno, fíjense que acá esto que está acá es una constante, ¿sí? Así que esto directamente va a ser lo mismo, nada más que por... Bueno, ahora tengo que calcular la derivada de esto, ¿sí? Pero la derivada de eso ya yo la tengo. Bueno, ¿cuánto es? Es todo esto que está acá. Así que otra vez se repite. ¿Sí? Esto es la derivada de esto. Bueno, ahí lo voy a poner con el mismo color para que después lo vean con más clarito. ¿No? Menos, ahora tengo que hacer la derivada de esto. ¿Sí? Va a ser 3 cuartos por, bueno, fíjense, acá tengo esta función, ¿sí? Que tiene esta forma que está acá, esta que está acá. Bueno, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajar el menos 1 y a este que está acá le resto 1. ¿Sí? Y ya está casi listo. Esto que está acá ya le quito el color nomás porque no me hace falta, ¿sí? Bueno, fíjense que tengo 2 y 2, 2 por 2, ¿cuánto me va a dar? Y me va a dar 4. Y logaritmo de 5 y logaritmo de 5, y bueno, se va a hacer logaritmo al cuadrado, ¿sí? ¿No? Y fíjense, menos y menos se me hace más. Y este se me va. Y finalmente esto me queda como menos 2. ¿Sí? Y acá recuerden de que esta derivada segunda la pueden expresar así. ¿No? Y bueno, finalmente lo único que tienen que hacer acá es pasar este que está acá dividiendo al otro lado multiplicando. Y con eso ya estaría la derivada que le está pidiendo. ¿No? Como les digo, esto es básicamente un repaso que, de lo que ya vimos, ¿sí? En los otros prácticos. Bueno, tienen que acordarse de todo lo que vimos, ¿sí? Derivada implícita, regla de la cadena,
¿O no? No, el resto se lo voy a pasar directamente a resolver en el práctico, en los prácticos. En los prácticos que voy subiendo al Drive. Bueno, así que ahora vamos a pasar al punto, directamente al punto número 5, ¿sí? Que bueno, que este ya sería el último punto, ¿no? Porque después todo lo demás son aplicaciones de lo que ya vimos. Son lo mismo, ¿sí? El 6, el 7 y el 8, por ejemplo, es lo que hicimos en el punto número 3. Bueno, va el mismo razonamiento. Y bueno, después esto de teorema de rol, teorema de valor medio, yo recomendaría que no, que no. Ahora si tiene mucho tiempo, háganlo, ¿o no? Pero de que va el parcial, yo lo veo medio difícil, ¿sí? Yo hasta ahora no vi que les tomaran teorema de rol, ¿sí? En los exámenes finales sí puede ser que les tomen. Va a tomar, no que puede ser. ¿No? Pero en la parte práctica no, ¿sí? Así que no. Eh, ahorren esfuerzos, si es que pueden. Bueno, vamos a hacer el punto número 5 y con eso terminaríamos por hoy. Vamos al punto número 5 entonces. Y se utiliza los diferenciales para calcular aproximadamente tanto. Bueno, entonces vamos a la parte, al inciso número, al primer inciso, ¿sí? Me pide que calcule cuánto vale 3.03 a la cuarta, ¿sí? Tengo que calcular eso, ¿no? Y para calcular esto simplemente hay que seguir una serie de pasos, ¿sí? Primero que nada tienen que definir la función que van a usar, ¿no? Acá tienen que usar una función que tenga una forma parecida a esta, ¿sí? Por ejemplo, puede ser acá x a la cuarta, ¿no? Y ahí nomás le calculamos la derivada a esa. ¿Sí? La derivada de x a la cuarta va a ser 4x al cubo, ¿no? Ah. Como paso número 2, ¿qué tienen que calcular? Bueno, tienen que definir un x sub 0, ¿sí? Este x sub 0, ¿qué va a ser? Y va a ser un valor que esté muy cerquita de este, pero que... pero que ustedes lo pueden calcular fácilmente, ¿sí? Mentalmente. Bueno, por ejemplo, puede ser 3, ¿sí? Está muy cerca de este y lo pueden calcular, ¿sí? Porque 3 a la cuarta y es 81, ¿sí? Eso ustedes lo pueden calcular. Bueno, como paso número 3, tienen que calcular el delta de x, ¿sí? Que va a ser el x final menos el x inicial. Bueno, que para nuestro caso va a ser el x final, este va a ser nuestro x final, ¿sí? 3.03. Este que está acá va a ser nuestro x inicial. Bueno, por lo tanto, la variación va a ser 0.03. ¿Sí? Bueno, y ahora tienen que usar una fórmula para poder calcular esa variación, eso que le está pidiendo. ¿Sí? Que es parecido a lo que ya hicimos en el primer punto que vimos en la clase de hoy. Esperen, esto que está. Que seguramente en clase ustedes la habrán visto como en las clases de teoría se habrán puesto así: f de x inicial más
delta de x, eso es aproximadamente igual, ¿dónde está? A f de x inicial más f', de x inicial por el delta de x, ¿sí? Así seguramente lo vieron en clase. Bueno, yo prefiero ponerlo así, ¿no? ¿Sí? Porque creo que así, como digo, es más entendible, ¿sí? F de x final así. Bueno, por lo que ya les había explicado anteriormente, poner así o poner así es lo mismo, ¿no? Así que vamos a usar esta fórmula que está acá, ¿sí? Esta fórmula que está acá. Y bueno, entonces tenemos que queremos calcular. Lo que queremos calcular es cuánto vale esto justamente, ¿sí? Esto que está acá. Bueno, f de x inicial, ¿sí? Nuestro f, recordamos que este que está acá, ¿sí? X a la cuarta, ¿bueno? Pero en nuestro valor inicial, ¿sí? ¿Cuánto es nuestro valor inicial? Es 3, ¿sí? Entonces vamos a hacer 3. Más f de x inicial, la derivada, ¿sí? Esto, pero valuada en 3. Eso valuada en 3. Y el delta de x, el diferencial de x más bien, es este valor. Ahora ya con esto ya podemos calcular, solamente hay que usar la calculadora. Hacemos 3 a la cuarta más 4 por 3 al cubo, que va a dar 27 por 0,03. Y me da de 84,24. ¿No? Y si lo calculamos en la calculadora, van a ver que esto va a ser 3,03 a la cuarta. Y me da 84,29, ¿sí? Y fíjense que más o menos es lo mismo, ¿o no? Más o menos, ¿sí? Así que así tienen que calcular aproximadamente valores de una función, ¿sí? Así que este sería el resultado, ¿o no? Vamos a hacer un hito más, ¿sí? Vamos a hacer un hito más. A ver. Vamos a hacer el 3. Vamos con el 3. En el 3 tienen que calcular el coseno de 138 grados. ¿No? Entonces hay que seguir los mismos pasos que hace rato, ¿sí? Exactamente lo mismo. Vale, acá voy a copiar todo esto y lo voy modificando a medida que vaya haciendo, ¿sí? Mi f de x acá, obviamente, tengo que hallar una función que sea parecida a esto, ¿sí? Coseno de x, ¿sí? La derivada del coseno, ¿cuánto es? Y habíamos dicho que la derivada del coseno es el menos seno. Acá, menos seno de x. El x inicial, ¿cuánto es? Y vamos a tomar, acuérdense que tengo que agarrar un x inicial de un valor que yo pueda calcular fácilmente, ¿sí? Por ejemplo, acá sería 135. ¿Sí? Si coseno de 135, ustedes lo pueden calcular fácilmente, ¿sí? Ya sea con la calculadora, ¿sí? O mentalmente, ¿sí? Porque esto sería como que un ángulo notable, ¿sí? Bueno, entonces hacemos lo mismo, ¿sí? X final, ¿sí? 138. Y X inicial es este que está acá, ¿sí? Si yo hago la diferencia va a ser de 3 grados. Bueno, y ahora aplico la fórmula. Lo que yo quiero calcular es esto. Bueno, eso entonces aquí va a ser igual a mi f de x inicial, ¿sí? ¿Cuánto vale? Coseno.
pero de 135. ¿No? Más la derivada, sí, pero evaluada en mi x inicial, que va a ser 135. ¿No? Por el diferencial, ¿sí? ¿Cuánto es? 3 grados. Bueno, por acá mucho cuidado, ¿sí? Esto que está acá lo tenemos que pasar a radianes, ¿sí? No lo podemos dejar como grados. Esto va a ser entonces 180 grados, ¿sí? Es igual a pi, ¿no? O acá, no sé por qué puse dos veces lo mismo. Bueno, metemos todo esto en la calculadora. Hacemos coseno de 135 menos seno de 135 por 3 por pi, y eso dividido 180. Y me da que eso es de menos 0.744, ¿sí? Aproximado con 3 decimales. ¿No? Ese que está ahí sería el resultado, ¿sí? Y esto lo podemos verificar haciendo el coseno de 138. En la calculadora, si ustedes ponen eso en la calculadora, le va a dar de menos 0.743, ¿sí? Bastante cerca. Bueno, y ese sería el procedimiento para hacer este tipo de cálculos. ¿Bien? Bueno, con eso ya habremos visto todos los temas que tienen que saber para, al menos de este práctico, para el examen, ¿sí? Como digo, ya voy a haber resuelto los demás puntos en el Drive. Y bueno, espero que les haya gustado la clase. Nos estaremos viendo ya para el práctico número 12. Si es que hay, ¿no? Porque todavía no vi si ya se subieron el nuevo práctico o no. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos estamos viendo para la próxima clase. Hasta luego.